específico. Es el recurso de las normas básicas. Tiene un carácter administrativo porque justamente impugna o está destinado a impugnar, a reclamar por la emisión de actos administrativos en ocasión del mal llamado proceso de contratación. Lo que no dijimos el miércoles, sin embargo, es que en rigor lo que ocurre es que se presentan, y ahí viene el título, controversias en ocasión de los contratos administrativos. Aquí dice controversias en los contratos. Quizás el mejor título podría ser controversias en la contratación administrativa, para eludir el tomar una definición sobre el contrato administrativo y esas cuestiones que hemos visto en su momento y que todavía no están incorporadas en nuestro sistema jurídico, pero que en algún momento van a tener que ser abordadas. No hay una previsión sobre este particular, es decir, las contingencias que se presenten durante la ejecución del contrato o más antes en la contratación, y hemos dicho, tenemos el recurso administrativo de impugnación. Entonces, no hay y consiguientemente tenemos que recurrir a las disposiciones generales. Este es un tema que tiene connotaciones procesales. Yo habitualmente suelo primero agotar lo que es el régimen recursivo y recién ingresar a las controversias. Pero en esta ocasión, como quiera que el miércoles hablamos, y uno de ustedes me hizo una pregunta a propósito de la conciliación, el arbitraje, los que se llaman medios alternativos de resolución de conflictos. Miren ustedes, en el resto de los países, en la gran mayoría de los países, es admitido que en un contrato, incluso en uno administrativo, haya conciliación y arbitraje. En Bolivia, seguramente porque había una idea, hay una cierta prevención contra el arbitraje, se lo asimila a que ha de favorecer a los extranjeros o a las empresas en detrimento del Estado, entonces no se lo admite. Esa es una idea equívoca porque el arbitraje se libra o se desarrolla no en la perspectiva de proteger a un inversor y dar contra el Estado. De hecho, las experiencias bolivianas en materia de conciliación, en materia de arbitraje en los tribunales internacionales no ha sido mala, no ha sido una experiencia negativa. Y hemos comprobado en los hechos y en la práctica, lógicamente, que deberíamos conocer más sobre los procesos y sobre los procedimientos arbitrales. Un tiempo en la Procuraduría General del Estado, digo la Procuraduría porque es el órgano encargado de responder, de asumir por el Estado las demandas que se presenten. En este caso, las demandas arbitrales han tenido como protagonista a la Procuraduría con su equipo de abogados que han acompañado a los consultores, a abogados especialistas en conciliación. Yo he estado incluso en más de algún caso allí como asesor y como consultor en por lo menos unos cuatro o cinco arbitrajes, 2 con Agindal, 1 con Glencore, bueno. Entonces, el punto es que las controversias que se suscitan son en sede arbitral, son internacional, son sumamente delicadas, exigen un alto conocimiento, es por eso que se contrata a bufetes extranjeros. Por eso decimos aquí, en Bolivia no se siguen vías de conciliación extrajudicial, no administrativa. Entonces, en algún momento eso va a cambiar. Yo calculo que la agenda legislativa, quien esté en el gobierno, en los próximos 2, 3 años se van a tener que modificar estas normas en la perspectiva de poder ser más atractivo el régimen jurídico a las inversiones, más aún teniendo en cuenta que el Estado es por esencia en Bolivia el gran comprador de productos y servicios.
Entonces, nuestras sociedades comerciales, nuestros proveedores, nuestros suministrantes están acusando el impacto de una recesión económica, porque incluso para poder competir y presentar ofertas se necesita siempre un capital de giro. Y al parecer ese capital de giro ya no es el mismo que se tenía hace unos 2, hace unos 3, hace unos 5 o 10 años atrás. Entonces, diremos en general que suscripto un contrato administrativo, ¿no? Una vez que se ha celebrado, y si se presentaran contingencias, ojo, estoy nuevamente insistiendo, el recurso administrativo de impugnación lo tenemos para el momento de la fase de la contratación. Aquí yo estoy haciendo referencia a un momento posterior. Voy a volver otra vez en la parte final de esta noche a tocar el tema de la impugnación y vamos a revisar algunas disposiciones. Creo que ustedes tenían una tarea y bueno, yo estoy esperando que pueda ser posible que terminen de ingresar el resto de sus compañeros para hacer la revisión. Entonces, las posibilidades de resolver conflictos o controversias en la ejecución del contrato deben dividirse en dos alternativas, dos únicas posibilidades. Una, si el Estado ha de ser quien demande, si el Estado ha de ser quien reclame porque en el contrato no le han cumplido, tiene a su favor la jurisdicción, ¿no?, coactivo fiscal. Tiene el procedimiento coactivo fiscal. Es un procedimiento pensado únicamente para cuando el Estado tenga que demandar. Entonces es un procedimiento incluso sumario, abreviado, y que le permite recuperar al Estado o hacer efectivo por parte del Estado los créditos impagos, es decir, las obligaciones que se han contraído y que si no se cumplen podrían causarle un decremento, podrían afectar patrimonialmente al Estado. Entonces la vía coactiva, es decir, fuerza al administrado que le debe algo al Estado a que pague, ¿no? Y lógicamente siendo un coactivo es un procedimiento muy expedito y que recae inmediatamente sobre el patrimonio que tiene el obligado incumpliente, en este caso aquel que contrató con el Estado. Hasta allí todo está bien. El problema se presenta qué hacemos cuando quien va a demandar es el contratista, es aquel que ha contratado con el Estado. Y para él, en materia de contratos, tenemos la vía contenciosa. Se llama así porque es un trámite que si es un gobierno municipal o un gobierno departamental o la contratación se ha realizado en nivel municipal o en nivel departamental, todavía puede ser ante el tribunal departamental. Pero si es una contratación que se ha realizado, que es lo que generalmente sucede en nuestro país por parte de la administración central, entonces la vía contenciosa tiene que tramitarse en Sucre ante una de las salas del Tribunal Supremo. Y la vía es la vía contenciosa, como la estoy marcando. Ahora, algunas veces lo que se hace es tramitar la vía contencioso-administrativa, pero la vía contencioso-administrativa es aquella que emerge de un acto administrativo. Me dirán ustedes, pero si aquí estamos en contratos, ¿qué tiene que ver eso? Es que muy bien pudiese ser que en la ejecución del contrato, digamos, el proveedor o el suministrante, el contratista, ¿no?, de pronto un día es notificado con que su contrato queda sin efecto, porque hubo un retraso y el contratista dice, pero es que no es un retraso a mí atribuible, sino a un agente externo, ¿no?, alguien sobre quien no tengo control, un paro, un bloqueo en el puerto de Chile, cosas así. Entonces, el hecho es que le han terminado anticipadamente el contrato. Entonces, esta es una contingencia contractual.
allí se abren dos posibilidades. Una, que el contratista pueda demandar por la vía contenciosa, porque es una contingencia propia de la ejecución del contrato. O también, ¿no? Podría ser, eso dependerá de la estrategia o táctica procesal de quienes están defendiendo al proveedor, su servicio jurídico, que diga, como es un acto administrativo, se ha emitido una nota, un oficio por el que deja sin efecto el contrato, entonces, asumiendo que este es un acto administrativo, vamos a tramitar en la vía contencioso administrativa para dejar sin efecto este acto administrativo, esta cesación, esta decisión de dejar sin efecto el contrato. Entonces, si las cosas son así, retornamos al momento previo a la suscripción del contrato. Solo que para llegar a la vía contencioso administrativa tendríamos que aplicar, ¿no?, los recursos administrativos comunes. El recurso administrativo por excelencia, primero es el de revocatoria y luego el jerárquico, para recién después hacer la vía administrativa, contencioso administrativa. Cuando en el ejercicio profesional a mí me consultan, yo hago ese análisis. ¿Qué nos conviene más? Dependiendo de cuánto se ha avanzado en el contrato, de cuáles son el marco de las relaciones jurídicas, si hay mucha controversia, en fin, ¿no? Entonces, la estrategia de la defensa es la que define. Bueno, aquí he puesto que la denominación es arte inconveniente, lo de vía contenciosa. No voy a ingresar a ese detalle. Lo que aquí yo suelo explicar es que es una denominación muy caprichosa, es una denominación únicamente boliviana y que es fruto de un error. En general, muchos abogados nunca dicen en la vía contencioso administrativa, sino que dicen voy a ir al contencioso, lo simplifican, ¿no? En lugar de decir hola Verónica, hola Vero, digamos, entonces voy a ir a la vía contenciosa administrativa, no dicen voy a ir al contencioso. Y más o menos por el tiempo de la Guerra del Pacífico, en una de esas constituciones, bueno, la constitución que estaba vigente al tiempo de la Guerra del Pacífico, imagínense en el siglo XIX, cuando redactaron la constitución dijeron que el Estado podía asumir defensa cuando se lo demandaba en la vía contenciosa emergente de los contratos y también en la vía contenciosa administrativa cuando hayan decisiones, etc. Entonces, si ustedes se fijan, se equivocaron al redactar y dijeron contenciosa para los contratos. Y no es así. En realidad lo que querían decir es la vía contencioso administrativa para los contratos y también para las decisiones, para los actos administrativos. Y ese equívoco, desde 1870 y pico, no, 79 es la Guerra del Pacífico, ha permanecido hasta el día de hoy. Y llama la atención en los congresos internacionales, cuando toca exponer cómo está la figura en Bolivia, la gente abre los ojos, los conferencistas o los participantes en un congreso, porque claro, es una novedad lo que dice Bolivia, que en su sistema jurídico hay dos vías, una para los contratos y otra para los actos administrativos, cuando en el resto del mundo, en ningún otro país más, no hay esa duplicidad. Todo es contratos y actos administrativos en la vía contencioso administrativo. ¿Vieron? Bueno, entonces, eso ha dado origen a que en el anterior Código de Procedimiento Civil, porque el nuevo Código Procesal Civil se ha dictado el año 2016, y en 1976 se dictó el Código de Procedimiento Civil, su equivalente, digamos, ¿no? Y allí establecieron un procedimiento para la vía contenciosa, que era en el Código de Procedimiento Civil de ese entonces, en apenas 3 artículos. Sin embargo, ¿no?, cualquier otra legislación contempla un procedimiento en por lo menos una treintena o cincuentena de artículos. De hecho, en el proyecto del Código Procesal Administrativo, del que yo les he hecho referencia,
¿no? Ocupa el libro segundo. Es un código que tiene dos libros, el libro primero, el libro segundo. Y en el libro segundo se toca el contencioso administrativo porque se vuelve a unificar ambas vías, se repara un error histórico que se cometió en 1878 o 1879 y bueno, y se establece un proceso completo como debe ser y no como este en apenas 3 artículos. Ese código de procedimiento civil, ¿no? Ya fue abrogado, pero estas disposiciones sobre el contencioso y el contencioso administrativo en 3 y en 4 artículos respectivamente están ultraactivos, es decir, han sobrevivido y se siguen aplicando. Ultraactivos porque a pesar que la norma principal, el resto de su conjunto, el Código de Procedimiento Civil ha sido sustituido y se han abrogado sus disposiciones para dar paso al Código Procesal Civil, sin embargo, estos dos procedimientos siguen, ¿no? Esto nos habla no muy bien, ¿no? De la capacidad que tenemos los bolivianos de actualizar nuestras normas, porque fíjense ustedes que cuando se dicta el nuevo Código Procesal Civil, ya debió haberse en ese momento establecido los procedimientos administrativos. Yo les he contado eso, estimados participantes, y les dije, yo desde el año 2017 que vengo batallando por mi Código Procesal Civil, y claro, las urgencias políticas o las necesidades políticas llevaron a que primero el procurador, después ministro de Justicia, diga, es que no vamos a tramitar la aprobación y la dictación de solamente este código, aprovecharemos de cambiar todos los códigos. Y por eso es que se pillaron los dedos en la puerta del tiempo y no salió ninguno, ¿no? Y bueno, yo estoy pensando hacia finales de este mes, principios de marzo, ¿no? Presentar una nota al actual ministro de Justicia, que me conoce porque incluso él ha sido alumno o ha sido docente en algunos cursos que yo he dictado. Entonces, pienso que puedo tener otra vez las opciones más interesantes. Entonces, para resolver estas contingencias en los contratos administrativos, no hay un proceso racionalmente establecido. Hay una formulación muy precaria de estas disposiciones. Entonces, eso lleva a que en más de algún caso el Estado pueda verse incluso desprotegido. Contrariamente a lo que supone alguna gente, el Estado no puede verse desprotegido si no hay la suficiente normativa que permita asumir una defensa de la manera más conveniente. Si apenas son 3 artículos para el contencioso, imagínense, ¿no? Entonces, hay una formulación muy incompleta, ¿no? Ahora, originalmente al Estado no se lo podía enjuiciar. Al Estado no se lo podía demandar en tiempos antiguos, porque en tiempos antiguos el Estado era el rey. Uno de los reyes dijo en Francia, el rey Luis XIV, el Estado soy yo. Y yo no respondo ante ustedes, simples mortales, porque yo soy monarca por designio de Dios. Claro, el Papa los reconocía, incluso les ungía como reyes, y ellos decían que no respondían ante la sociedad humana, sino ante Dios, porque era de derecho divino que se los había elegido o habían llegado, no se los había elegido, habían accedido a la silla del trono. Entonces, en Francia, por ejemplo, ¿no? Que es el país donde se ha visto más claramente esta evolución de todos estos institutos administrativos, para finalmente por justicia se tiene que demandar al Estado, incumple, no paga, y eso no puede permanecer así. Entonces, como no se lo podía enjuiciar al monarca, se enjuiciaba a una ficción, a una representación, entre comillas, del Estado, que era el fisco. De ahí viene la palabra y la terminología de lo fiscal. Entonces, como no se enjuiciaba al monarca, se enjuiciaba al fisco. Entonces eran procedimientos fiscales. Esa denominación ha llegado hasta el día de hoy.
Entonces eran los tiempos en que el Estado era irresponsable, aunque, bueno, vuelvo a insistir, no podía demandarse ante el fisco y ante un órgano que no era judicial en Francia, era el Consejo de Estado francés. Este Estado irresponsable, ¿no?, ha tenido vigencia en nuestro país y en muchos países hasta el finales del siglo XIX. Y recién se estableció a finales del siglo XIX la vía contenciosa y contenciosa administrativa, que debió ser lo que yo les he explicado, ¿no? Pero no se lo tramitó de esa manera o no se lo estableció de esa manera y más bien se demandaba al Estado en la vía civil. Los abogados saben eso, como si fuese, ¿no?, una persona jurídica de derecho privado. Entonces le demandaba incumplimiento, una demanda ordinaria, porque no se entendía qué exactamente es lo contencioso administrativo, no se sabía. Recién es a mediados del siglo de la década pasada, ¿no?, o un poco más antes, en el primer lustro de la década pasada, cuando volcamos nuestra atención y nos damos cuenta que son procedimientos que tenían una razón de ser, que estaban incompletos, pero para qué insistir en darles ya, en patearlos en el suelo a los responsables, nunca tomamos ni asumimos las medidas efectivas para actualizar, para modernizar, ¿no?, nuestra legislación. Entonces, muy orondos que nosotros estamos aportando al mundo una nueva concepción de Estado y el Estado plurinacional. Nuestras normas se remontan justamente a finales del siglo XIX. Entonces, esa es la historia del contencioso administrativo. Todavía hace falta entonces una cuarta etapa, porque aquí estoy señalando las tres etapas: el Estado irresponsable, el establecimiento de la vía contenciosa, pero desconocida para la gente que tramitaba contra el Estado, que preferían seguir un proceso en la vía civil, como si el Estado fuese un sujeto particular, ¿no? Entonces, lo que nosotros actualmente estamos viviendo es la figura contraria. Les contaré un cuento o un poco de historia. Más o menos el año 2002, 2003, sale a la luz, se descubre que unos contratos que había firmado el entonces presidente Jorge Quiroga, que eran contratos de prospección petrolera, no habían sido refrendados por el Congreso. Entonces, yo esto lo cuento porque lo he visto de primera mano. Yo estaba haciendo el año 2002, mi maestría, la segunda, en Derecho Constitucional, y uno de mis compañeros era Santiago Berríos. Bueno, Santiago Berríos era un abogado conocido, un abogado incluso conocido por sus ideas de izquierda, etc. Entonces él planteó una demanda ante un juzgado en materia civil, juzgado de partido de lo civil, cayó en el juzgado 13º en ese entonces, y planteó la nulidad de esos contratos. Fíjense, son contratos administrativos y él estaba planteando la nulidad, como hasta ese entonces se entendía, ante un juzgado en materia civil, como si fuese un sujeto privado del Estado. Y entonces las petroleras que se habían adjudicado los contratos de prospección presentaron una excepción. A ver, ¿qué excepción tendrían que presentar? A ver, un abogado. Jenny Alejandra Cuevas no ha venido durante la semana anterior y tampoco esta, a ver si hoy apareció. Liz Jocelyn es abogada, ¿no es cierto? Sí, ya. Sí, Liz, doctor. ¿Qué defensa tendría que interponer un abogado? Le presentan una demanda, digamos, en su institución, pidiendo la nulidad de un contrato administrativo, y usted, que es abogada, ¿qué haría? ¿Qué defensa interpone? ¿Alguna excepción? ¿Qué excepción interpone?
Eh, la expresión de... Si el juez no es el que tiene que conocer, porque es un contrato administrativo, el contrato no es un contrato civil, ese juez es ¿qué es? Incompetencia. Ah, Claro, una excepción de incompetencia, eso. Entonces, presentó la demanda este abogado, gracias Jocelyn, gracias por su ayuda. Entonces presentó la demanda y los abogados de las petroleras, que eran abogados muy bien pagados, bien formados, porque los abogados más caros obviamente, presentaron eso, una defensa de incompetencia. Y yo me acuerdo que Santiago Berríos nos confesaba a mí y a José Luis Gutiérrez Sardán, que eran otros de nuestros compañeros de curso, en fin, que eran abogados incluso conocidos, nos decía, me han planteado esta excepción, ¿no? Y el juez ha acogido la excepción, ha dicho que era incompetente. Y entonces el trámite se archivó en el juzgado 13º. Y el asunto, bueno, y dijeron entonces, si quieren plantear esa nulidad, váyanse al contencioso en Sucre, lo que la historia o la vía que yo les he señalado hace un momento. Y ahí lo dejó Santiago Berríos porque ya el 2004, 2005 operó el cambio político y Santiago Berríos fue designado superintendente de algo, no me acuerdo de qué, creo que en materia tributaria, algo así, y lo dejó el tema, ¿no? Entonces se quedó simplemente como un experimento que hizo, pero que a partir de ese entonces se dijo que los contratos administrativos debían ser resueltos en sus contingencias en la vía contenciosa y no en la vía civil. Entonces nosotros estamos todavía en ese trance. ¿Por qué? Porque como para nosotros todos los contratos, hasta el contrato que le hacemos firmar a la secretaria para que esté como consultora, disque, ¿no? Atendiendo nuestra entidad, es un contrato administrativo, entonces ya no se tramita por la vía civil, por la vía común, sino que hay que irse por la vía contenciosa. Entonces, ese es el periodo que estamos viviendo. Por eso yo creo que lo que hace falta es una cuarta etapa, en la que lo que les he dicho hace 2 clases atrás, el día lunes especialmente, si son contratos administrativos, debieran ir a la jurisdicción contencioso-administrativa, incluso la vía contencioso unificada, la vía contencioso-administrativa, y contratos y actos administrativos allí, en esa vía. Y si son de derecho común, el contrato de la señora a la que la hemos contratado para que nos sirva el refrigerio, les he contado ese caso, al circuito común, ante un juez civil, como cualquier contrato entre personas que actúan en el ámbito privado. ¿Vieron? Entonces, así debiera ser. Esta es la solución que han adoptado el 99.99 de los países en el mundo. No nosotros, porque para nosotros todos los contratos son administrativos. Bueno, entonces quizás sea mejor que incluso afirmar que hasta los contratos de derecho común, los contratos como el de la señora del refrigerio, ya vayan también a la jurisdicción contenciosa o contencioso administrativa, si estamos fusionando ambas vías en una sola, pero que hayan juzgados contenciosos, administrativos, sociales, administrativos, en cada capital, que no se tenga que ir a Sucre, para evitar justamente que para cobrar $3,000 o como es $1,500, la señora tiene que invertir 3,000, ¿es cierto? Eso es ridículo. Entonces, esa es la solución que está en el Código Procesal Administrativo. Por eso aquí está, miren, incluso lo he puesto en amarillito. Claro, he venido aquí a venderles mi charque, como dicen, ¿no? Entonces, en los contratos administrativos, fíjense, este cuadro es muy interesante, ya lo tienen en el chat, lo pueden bajar el rato que quieran. Las controversias de particulares y gobierno central. Entonces, esas a dónde van,
Si fueran controversias entre particulares, no tendrían que ir a la vía civil, pero como estoy yo proponiendo que se hagan una sola vía y que todo finalmente lo resuelva ese juez, porque claro, yo les he contado, me dijo un amigo, Walter San Miguel, me dijo, hermano, tu idea está muy bien, lo que tú quieres es modernizar el país, pero no te van a entender, se van a rayar, y entonces te van a odiar y te van a buscar como el revoltoso número uno y va a ser un grave daño el que se haga al país. Es mejor, ¿no?, que todo vaya a un solo juez, sea civil, no civil, ya lo que quieras, ¿no?, pero que vaya a un juez con el advertido que esta tramitación tiene que tener ese carácter. Pero es un único juez, entonces, pero además, no que hay en cada capital del departamento, sino no se tenga que ir a Sucre. Eso es en lo que toca a las controversias. Ahora, ya hemos dicho hace un momento que estas controversias, ¿no?, son aquellas durante la ejecución del contrato. Ahora, vayamos a ver aquellas que se suscitan antes de suscribirse el contrato, porque una vez suscrito, todo lo que ocurra de allí en adelante, ¿no?, son conflictos que se han establecido en ejecución del contrato, que ahora ya lo saben, una noticia breve. Pero, ¿y qué pasa antes? Porque nosotros vemos en las normas básicas que el tema va justamente hasta la celebración del contrato. Y luego, como si nos olvidáramos del tema. Ese es un error en las normas básicas. Han hecho consentir, y los primeros, los auditores, porque nuestros pobres auditores, porque ellos son quienes ven más de cerca la contratación estatal, quienes siguen con más a detalle, ¿no? Ignoran que una vez firmado el contrato ya no nos sirven las normas básicas, ya tenemos que ver otras vías y otros recursos también. Entonces, vayamos a ver esos otros recursos. Para ello, tengo que hacer una referencia necesaria a los principios generales de la impugnación. Para terminar de explicar, redondear la explicación sobre el recurso administrativo de impugnación, tengo necesariamente que hablarles en general sobre la impugnación, porque no solamente se impugnan en materia administrativa, la impugnación es general, y hay una palabra que ustedes han escuchado con mucha frecuencia, la apelación. En el ámbito judicial, ¿no?, la apelación no es sino el nombre de un recurso propio del ámbito judicial, ¿no? Es una vía de impugnación, es un procedimiento de impugnación, pero en sede judicial. De lo que aquí nos interesa es ver la impugnación en sede administrativa. Pero los principios que rigen a la impugnación son generales, sean judiciales, sean administrativos, etcétera. Los principios son generales. Por eso aquí le he puesto la plataforma de impugnación administrativa y el patrimonio del administrado. El administrado es aquel ciudadano, aquel que está sujeto a lo que dispone, decide o en su caso contrata con él cuando así ocurre, ¿no?, en un contrato de los que en nuestro país decimos a rajatabla, son administrativos todos los contratos. Entonces, ese es el administrado. Entonces, cuando hay alguna decisión que le afecta al administrado, está tocando su patrimonio, el patrimonio del administrado. Pero claro, o sea, si yo estoy invirtiendo en comprar el DBC, en hacer poderes, en presentar una oferta y en presentar una oferta además técnicamente atractiva, económicamente muy viable, y resulta que le adjudican el contrato a alguien que no ha tenido ese cuidado, están afectando patrimonialmente mi derecho, ¿no es cierto? Porque yo he incurrido en un sacrificio patrimonial. Entonces, miren ustedes cómo el acto administrativo, ahora vamos a hablar de esas decisiones, la de adjudicación, la de declaración desierta de
licitación, etcétera, o en un procedimiento AMPE, ¿no? En los montos que señala la ley de 200.000 en adelante, ¿no? Afectan también patrimonialmente al administrador. Hemos dicho entonces que la impugnación es general y se llama o denomina técnicamente el principio de recurribilidad de las decisiones del poder público. Esto está en la base del sistema de justicia. No pueden haber decisiones absolutas. Tienen que haber decisiones que sean susceptibles de revisarse, aunque sea en única instancia, ¿no? Ahora, son muy escasos o muy infrecuentes los casos en que se resuelve en una sola instancia y ya no hay posibilidad de establecer un recurso. Son, como les digo, son casos muy particulares, muy señalados, porque la idea es que siempre, o en la medida de lo posible, debe operar, ¿no?, un régimen jurídico en el que sea posible revisar la decisión que ha tomado un órgano por alguien a quien se reputa, la ley atribuye la calidad de órgano superior y que ha de revisar lo decidido por el órgano inferior. Entonces, la posibilidad de llevar a debate una decisión pública implica un régimen jurídico específico. Esto hace al sistema de justicia y está en la base también de un sistema democrático. Si no hubiese esto, entonces, ¿de qué democracia hablamos, no? Si una decisión ha de ser irrevisable o si la generalidad de las decisiones tienen ese carácter, entonces mejor es simplemente hacerse amigo del que tiene el poder y ya está. Democracia no hay. Entonces, está en la base del sistema de justicia y del sistema democrático. Entonces, la recurribilidad o la impugnabilidad es un concepto amplio. Implica el revisar una decisión que afecte a quien resulta que está siendo afectado justamente por un acto legislativo, una ley, ¿no? Jurisdiccional, una decisión del juez durante el proceso en sede judicial, o administrativo, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, a fin de evitar que la gente se alce en armas y diga lo típico que ocurre en nuestro país, no vamos a tolerar, no vamos a aceptar hasta las últimas consecuencias y vamos a bloquear y vamos a incendiar y vamos a hacer no sé qué cosas terribles. Entonces, para evitar justamente esta salida, el hacerse justicia por mano propia, es que debiéramos tener un sistema jurídico que contemple posibilidades reales de impugnar. En algunos casos no la hay, por eso es que alguna gente en su desesperación sale a las calles y tal. Entonces, eso que sale a las calles nos está mostrando una o dos cosas a la vez. Primero, el desconocimiento, y hasta tres cosas. Uno, el desconocimiento de las vías de impugnación. Dos, ¿no?, la carencia de un marco institucional, que incluso cívico, que acostumbra a la gente a poder impugnar conforme a ley. Y tres, la ineficiencia de un sistema jurídico que quizás no provee las soluciones oportunas. Quizás esto último sea, o esta última sea la explicación más plausible, aunque no es posible desconocer las dos anteriores. Entonces, son los cauces de la impugnación los cauces naturales para resistir, para oponerse a las decisiones del poder público, pero conforme a ley. En el ámbito administrativo, esto es derecho ya procesal administrativo, ya no es derecho administrativo. Fíjense ustedes, estoy diciendo derecho procesal, porque cuando hay conflictos y controversias, se abre recién un proceso. En cambio, ¿se han fijado en las normas básicas? Claro, ¿qué le podemos pedir a un administrador de empresas, a un economista, a un auditor que no tiene formación jurídica, que hagan la distinción de los términos?
Y esto es, aquí son culpables mis colegas abogados, porque ellos dicen, ay no, este es de los auditores, no me interesa este tema, yo prefiero ir a la calle Potosí a ver algún asunto para que me caiga un cliente y plantar una querella, ¿no? Entonces el derecho no se agota en el ámbito penal, y por eso muchas veces los abogados hemos resignado áreas de normación para que sean profesionales de otras áreas las que redacten las disposiciones, y eso no está bien. Entonces, cuando hay proceso, técnicamente hablando, cuando hay conflictos y controversias. En cambio, las normas básicas dicen, cuando se inicia el proceso de contratación, ahí no hay pues conflicto, no hay controversia, pero las normas básicas hablan de un proceso, y ese es el error, ¿no? Será una gestión, será un trámite, ya, si ustedes quieren, ya, un procedimiento de contratación, ¿ya? Pero no un proceso. A ver si algún día Dios se apiada de Bolivia en el ámbito del derecho administrativo y del derecho procesal administrativo, y podemos poner en orden incluso cuestiones terminológicas. Entonces, lo que es derecho procesal administrativo, cuando hay controversia, cuando hay resistencia a las decisiones del poder público, cuando las actuaciones de las administraciones en plural son susceptibles de ser rebatidas, redarguidas, llevadas a debate, siguiendo los cauces que la ley prevé, tenemos una ley que es por excelencia la que ha de regular estas circunstancias. Esa es la ley del procedimiento administrativo número 2341. Y esta ley establece que de manera general los recursos administrativos, no el nuestro, porque el nuestro se llama recurso administrativo de impugnación. Estamos hablando de la ley del procedimiento administrativo, que de manera general nos dice, hay el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, ¿ya? Esos son los recursos genéricos. ¿Por qué? Porque, insisto, por 57ª vez, el recurso que nosotros tenemos en las normas básicas tiene nombre y apellido, no es ninguno de estos, es el recurso administrativo de impugnación. Pero todos los recursos administrativos tienen la misma naturaleza. Así como nosotros tenemos, no sé, pues la misma sangre corre por nuestras venas que nuestros hermanos, pero no somos pues nuestros hermanos, ¿no es cierto? Entonces, Patricia no es exactamente igual a Ana María, ¿no? Cada una tiene su singularidad, aunque llevan la misma sangre. Entonces, estos recursos revocatorios y jerárquicos son recursos administrativos. Se parecen en muchas cosas, tienen la misma sangre que el recurso administrativo de impugnación, pero el recurso administrativo de impugnación, que es el que prevén las normas básicas, tiene sus especificidades y que son las que enseguida vamos a ver. Entonces, de manera general, incluso en el ámbito administrativo, se establece un sistema de doble instancia. ¿Se acuerdan que dijimos hace unos instantes nada más, ¿no? La impugnación supone que por lo general, no siempre, hay casos excepcionales en que no va a ocurrir, pero son excepciones que confirman la regla. Entonces, por lo general hay dos vías o dos instancias en las que una decisión se ha de debatir. Una en primera instancia y otra en segunda instancia. Ese es el sistema de doble instancia. Y esa es la nota general, la característica de todo sistema jurídico, sea administrativo, sea jurisdiccional, sea legislativo, sea inclusive arbitral. La posibilidad de poder discutir, ¿no?, alguna decisión que sea ante un órgano superior. Ejemplo de cuando eso no es posible, los casos excepcionales. Por ejemplo, en un juicio de responsabilidades, cuando el Tribunal Supremo, ¿no?, ha fallado atribuyendo una responsabilidad al que ha sido juzgado, digamos, el presidente, un ministro, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, eso es en única instancia, es un juicio en única instancia. Quiere decir que no hay otro, es que no hay otro, pues. ¿Quién va a estar por encima del Tribunal Supremo?
ya solamente Dios, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los casos especiales, uno de los casos, digamos, aislados, son las excepciones, pero nuevamente que confirman la regla que seguimos el sistema de doble instancia. Nosotros vamos a ver que nuestro recurso en las normas básicas, ese nuestro recurso, que es el recurso administrativo de impugnación, permite que se pueda acoger este principio de la doble instancia y que inclusive se pueda llegar a la vía judicial, como lo vamos a ver más adelante y ya se los adelanté al hablar del contencioso administrativo. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? En la ley del procedimiento administrativo está vigente el principio de la doble instancia y doble recurribilidad. Para quienes no están familiarizados con estas cuestiones, por ejemplo, ¿no? En el ámbito común, administrativo común, si un órgano dicta una decisión, un acto administrativo bajo formato de resolución administrativa, nosotros podemos presentar inicialmente ¿qué recurso vamos a presentar? Estoy hablando en el procedimiento administrativo común. Abogados, ¿qué recurso voy a presentar? David Iber Solano, ¿qué recurso? Doctor, tal vez el revocatorio. Eso, muy bien. ¿Quién me habló? Milenka Ordóñez, pero no soy abogada. Oye, usted, Milenka, me sorprende, porque es segunda vez que tiene usted respuestas que pienso, ¿no? Que son los abogados los llamados a resolver, a decidir, a responder, perdón, a este tipo de interrogantes. Está David Iber, de todas maneras, hoy día es 5. Tomaremos lista. Alexander Ávila. Doctor, buenas noches, presente. Ya. Vayan por favor abriendo sus micrófonos para cuando sea necesario. Alejandra Nadia, para que no le esté llamando 3 veces, ¿no? Buenas noches, doctor. Gracias. Seila Amanda. Buenas noches, doctor, presente. Ya, gracias. Rosemary Flora. Rosemary Flora no viene. Definitivamente estoy rayándola porque no ha tenido presencia entre nosotros. Jenny Alejandra Cuevas. Tampoco. Lisette Jessica. Doctor, buenas noches, presente. ¿Por qué no estuvo antenoche? Estaba, doctor. Jessica, no estaba usted antenoche. Estaba, doctor, presente. Ya. Liz Jocelyn. Presente. ¿Se escucha? Sí, está bien. Ah, ya. Es que a veces... Ya está bien, Liz, ya le he puesto. Demesio Miguel. Presente, doctor. Ya. José Carlos. Debe estar. Buenas noches, doctor. Presente. Bien. Milenka, obviamente. María Asunta Ortuño. Buenas noches, doctor, presente. Ya. Olga Milenka Osinaga. Ya, está con falta. Grecia Adriana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sandra Maribel. Seguro que está. Sandra Maribel, ¿está?
doctor, presente. Ya eso, vayan abriendo por favor sus micrófonos, porque no creo que sea bueno que lo esté llamando 4 o 5 veces, ¿no? Alberto Saavedra. Buenas noches, doctor, presente. Uy, caramba. Jason Ramiro. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, David Iber no estaba, ¿no? Ya, no está. Y yo no sé cómo arreglará porque no ha estado en otros días, muy irregular su asistencia. Claudia Mónica. Doctor, presente. Ya, vale. Sí. Esmeralda Vanessa. Doctor, buenas noches. No estuve presente la clase pasada, estoy en plena recuperación del COVID, por favor. Ya, tranquila, tranquila, ya está bien, está bien. Gracias. Daniela Claribel. Presente, doctor. Ya, Danielita, que se recupere Vanessa. Yo sé que lo bueno es que ustedes tienen a su favor la juventud. Y eso hace una gran diferencia. Raquel Velasco no está tampoco porque yo no la he conocido nunca. Roxana Yomara. Presente, doctor, buenas noches. Está bien. Y Franklin Yujra. Presente, doctor. Buenas noches. El anterior miércoles no estuve presente, doctor, porque estaba de viaje y no había buena señal donde estaba yo. Ya está bien, Franklin. Ya, vale. Listo. Entonces, ya nos lo dijo Milenka, una administradora, ¿no? Ante esa decisión, recurso de revocatoria. Entonces, la misma autoridad va a resolver el recurso de revocatoria. La misma autoridad, ¿no? Y si no estamos satisfechos, entonces el superior en grado. Entonces, fíjense ustedes cómo hay dos instancias. Una ante quien ha emitido inicial originalmente la decisión y otra ante el órgano superior. Esa es la vía, la doble recurribilidad y consiguientemente la doble instancia. En cambio, en las normas básicas, nuestro recurso no tiene esa posibilidad. Es en única instancia, no hay doble recurribilidad, porque una vez resuelto el recurso administrativo, ahí la primera diferencia, miren ustedes, una vez resuelto el recurso administrativo de impugnación, terminó la sede administrativa, terminó la vía administrativa, pero eso no implica, y aquí viene la figura, que ahora ya quedó definitivamente consolidado y eso es hasta el fin de los siglos. Puede todavía ir a la vía judicial, a la vía del contencioso administrativo. Entonces, sí, ya me adelanto, la resolución de adjudicación, presentamos nosotros, administrados, el recurso administrativo de impugnación, y este es resuelto. Entonces, no hay un órgano superior que lo venga a revisar. Ahí terminó todo en sede administrativa y la única posibilidad que tenemos es la de ir al contencioso administrativo. Entonces, miren ustedes qué interesante cómo nosotros habíamos tenido en las normas básicas un recurso en instancia única. Ahora, en materia de contrataciones, por tanto, tenemos un régimen jurídico especial, propio, específico, singular. Estamos viendo, incluso anticipando que el recurso administrativo de impugnación es así. Y es especial en relación a la norma general, que es la ley del procedimiento administrativo, la ley 2341. Ahora, esto no quiere decir, alguna gente quizás pueda sentirse tentada a suponer, no creo Milenka, que Milenka tiene una sagacidad jurídica envidiable,
puede sentirse tentada a suponer que, bueno, entonces no se va a aplicar nunca la ley del procedimiento administrativo. Se equivocan. En todo aquello que no esté previsto en la norma especial, como en este caso en el régimen recursivo de las normas básicas, aplicaremos lo que está en la ley general, la ley del procedimiento administrativo. Entonces, yo no sé si esta es mala noticia o buena noticia, pero el punto es, a donde quiero arribar, es que de todas maneras tendrían ustedes que estudiar la ley del procedimiento administrativo, además de ver el recurso administrativo de impugnación en las normas básicas, porque solo con la norma de las normas básicas y lo que allí se tiene en el recurso administrativo de impugnación, no van a llegar muy lejos. No van a terminar de entender cómo opera el fenómeno recursivo. Las normas básicas, por ello mismo, establecen los requisitos y simplemente nos señalan cuáles son las únicas decisiones que pueden ser objeto de impugnación. Entonces, nuestro recurso está limitado por una norma reglamentaria y estas limitaciones implican restricciones que están más bien orientadas hacia la consideración de los montos, las garantías y boletas, están orientadas hacia lo patrimonial en el sentido de que, por ejemplo, dice las licitaciones y la contratación amplia a partir de 200,000. Pero hay un tema que es el que aquí estoy viendo, que estaba refiriéndose a otra cosa y que me apresuro a aclararles. Dicen nuestras normas básicas que para impugnar hay que presentar una boleta. Una boleta por unos montos, enseguida vamos a ver eso ya en la misma norma, y si no se presenta eso, entonces no se puede recurrir. Esto es, ahorraremos el debate, es manifiestamente inconstitucional. A ver, resulta que en el ámbito judicial, porque hemos dicho, los principios son comunes en todos los ámbitos. Por supuesto que hay especificidades en el ámbito judicial, en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en el ámbito familiar. Hay especificidades, hay maneras de ser de los procesos que explican por qué en esos procesos las cosas se hacen de una manera diferente, en muchos casos incluso muy diferente a lo que se hacen en otras áreas, incluyendo el área administrativa. En materia laboral, hasta hace algunos años atrás, yo todavía he llegado a conocer eso, para presentar el recurso de casación, que es un recurso para abrir un proceso nuevo, una vez que se ha resuelto la apelación, no es que hay 3 instancias, sino que es un proceso nuevo, pero que funcionalmente es como si operara una tercera revisión, digamos. Pero eso es funcionalmente, porque no hay 3 instancias. Les reitero, lo que ocurre es que se abre un proceso nuevo en casación y bueno, a ver, pondré un ejemplo mucho más fácil. Supongamos que como trabajador yo he sido despedido, entonces he presentado mi demanda de beneficios sociales, el juez laboral me ha dado la razón, estoy empleando el lenguaje común, y consiguientemente la sentencia ha salido en contra del empleador. El empleador puede apelar y va a ir ante una sala, que es la sala laboral y administrativa, y ella va a emitir un auto de vista, así se llama esa decisión. Supongamos que esa decisión confirma la sentencia, dicen, efectivamente lo que dijo el juez está bien. Entonces, hasta aquí está la doble instancia, ¿no es cierto? Pero hay todavía en algunos casos, y este es uno de ellos, la posibilidad de ir de casación a Sucre. Es abrir un proceso nuevo y esta vez no es que vamos a seguir el proceso contra el empleador, sino que vamos a poner todo el proceso, el de la doble instancia, se va a poner al análisis allá en Sucre.
No ingreso en mayores detalles, pero la idea es esa. No es que es una tercera instancia como el vulgo cree, ¿no? Sino que es un proceso nuevo. Pero funcionalmente pareciera que es así. Y por eso la gente dice, hay una tercera instancia, entonces nos vamos a ir a Sucre. Así me dicen incluso mis clientes cuando yo les hablo en el bufete, les digo, tenemos que ir a Sucre, en fin. Entonces, ellos dicen, es una tercera instancia. Claro, a mis clientes, a mí no me están pagando para que yo les dé clases de derecho, ¿no? Entonces, sí, más o menos, eso es eso, les digo, ya. Pero la gente cree que es una tercera instancia y no lo es. Ya. Bueno, el punto a lo que yo iba es que para ir en casación, antes había que pagar, tenían que obrar, se llamaba así, decía la ley, la norma laboral, tenían que obrar ya todo lo que se había demandado como beneficios sociales. Y una vez que se había oblado, que se había hecho, se había depositado el monto de los beneficios sociales, entonces recién se concedía el recurso de casación. Entonces, el Tribunal Constitucional, el anterior al Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no?, ya estableció que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque atenta al derecho a la defensa, porque no puede ser que a modo o sea, que se encarezca el poder recurrir, ¿no? Entonces debiera eso ser gratuito. Está muy bien. ¿Por qué les estoy contando esto? Les estoy contando esto porque esto de presentar boletas o garantías para el recurso está en un tris de ser declarado inconstitucional. Cualquier momento, ¿no?, alguien que quiera impugnar y diga, no tengo dinero para pagar la boleta, entonces va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional o va a pedir un amparo y el amparo le va a salir a su favor, va a ir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, si es que es fiel y sigue su misma línea, no tendría otra alternativa que declarar inconstitucional la presentación de estas boletas. Yo hasta hace unos meses atrás, hasta principios del año pasado, porque ahora ya no subo al centro y los juzgados son un covidero y la gente está muriendo ahí como moscas. Yo no sé qué es lo que pasa. Serán las colas, será que el virus le gusta lo jurídico y anida en los expedientes, no sé qué ocurre, pero es un verdadero peligro el ir a los juzgados. Y yo atiendo desde ya mi domicilio y solamente algunos asuntos. Entonces, a lo que me voy es que en cualquier momento va a ocurrir esto que les estoy diciendo, que alguien ha de presentar un amparo, porque va a decir, yo no tengo por qué acompañar una garantía, una boleta para la impugnación, para el recurso administrativo de impugnación, y esa decisión incluso va a llegar en revisión hasta Sucre ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y si el Tribunal Constitucional Plurinacional es consecuente, ¿no?, con la línea que ha seguido, no va a tener otra alternativa que declarar la inconstitucionalidad de la exigencia de presentar una boleta de garantía. A eso me refiero aquí, ¿no?, que es manifiestamente inconstitucional. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, la sentencia constitucional plurinacional, inclusive el año 2013, estableció la inconstitucionalidad de este tipo de pagos en materia tributaria. En materia laboral ya lo hizo el anterior Tribunal Constitucional, o sea, está cantado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha de ocurrir. ¿Cuál es el contenido de los recursos, ¿no? Lo importante en un recurso no es que no se hizo aquello que se debió hacer, que se siguió mal el procedimiento. La gente cree que es porque algo se ha hecho de manera equivocada y que por eso uno presenta el recurso. En principio, la idea no es carente de lógica, pero lo que importa realmente en un recurso, o los recursos que son los más importantes en general, son aquellos que evidencian que ha habido una afectación a los derechos. En este caso, ¿no?,
que se ha afectado patrimonialmente al administrado. Por eso debe haber un contenido sustantivo en el recurso administrativo. El mejor recurso o el recurso que tiene más fundamento es aquel que, además de señalar errores en la tramitación, digamos, señala errores que han resultado en la afectación del ejercicio de mis derechos y que eso tiene un alcance patrimonial, obviamente. Entonces, si yo logro acreditar, logro formar convicción, ¿no?, en la autoridad sobre esa afectación, es muy posible, por lo menos teóricamente, ¿no?, que ese mi recurso sea acogido. Habíamos dicho finalmente que en esta materia, y ahora retomo lo que se señaló al principio de nuestro módulo, cuando hablamos de los contratos, que son bilaterales, y del acto administrativo, que es unilateral. ¿Se acuerdan? El acto administrativo, por el hecho de ser unilateral, será reclamado a través de un medio de impugnación, que es el recurso administrativo de impugnación en la contratación estatal, en las normas básicas. En cambio, las emergencias de la ejecución del contrato, ¿no?, como se lo ha dicho hace unos momentos cuando hemos visto el anterior pase de diapositivas, únicamente por la vía contenciosa, ¿no? Entonces ahora ya tienen ustedes más claro, espero, el panorama. ¿Qué dicen nuestras normas básicas? ¿Cuáles entonces son esos actos administrativos? Porque también se dijo, lo dije yo en esta sala, solo los actos administrativos pueden ser susceptibles de impugnación. Por eso es importante saber cuándo estamos frente a un acto administrativo y cuándo no. Porque, por ejemplo, un informe no puede ser objeto de impugnación. No es un acto administrativo. No causa estado, no está afectando patrimonio. Nos contrariará. Diremos, este tipo en su informe jurídico, en el informe técnico, no, este es bueno, ya nos deslenguamos, ¿no? Pero eso no está definiendo, no está decidiendo. La decisión la tendremos en el acto administrativo, generalmente bajo formato de resolución administrativa, que dice, por tanto, se hace esto, se hace aquello, o no se acepta, o se declara esto o esto otro, ¿no? Esa decisión no es la que encontramos en un informe, en una comunicación, ¿no? Salvo que sea una comunicación, ejemplo, ¿no?, memorando por el presidente, se prescinde de sus servicios, muchas gracias, y pase a entregar los activos fijos a la dirección administrativa. Ese es un acto administrativo. Los actos administrativos son los únicos que son impugnables. ¿Cuáles son entonces para las normas básicas los actos administrativos impugnables? Miren, estoy yendo con cuidado. A mi juicio, también hay otros actos administrativos fuera de estos que vamos a señalar. Pero las normas básicas no le han atribuido o no han reconocido la posibilidad de impugnarlos. Yo creo que ese es un error, o en todo caso hay que advertir que hay otros actos administrativos que, bueno, pues no son recurribles porque las normas no lo establecen. Esto contrariando el principio general, que todo acto administrativo es esencialmente recurrible. Bueno, pues entonces, en resumen, en suma, ¿no?, en materia de contratación estatal, ¿no?, esto es lo que ya he dicho hace un momento, las normas básicas solo señalan la recurribilidad, aquí está, de, esto es el sustento jurídico, lo estoy dejando atrás, es toda una explicación larga. Esta es la explicación que yo empleo en los cursos de Derecho Administrativo, únicamente en lo que está en el artículo 80 y enseguida vamos a ir a ver, ¿no?, y pico de las normas básicas. Pasaremos a las... ¡Ay Dios! ¿Qué ha pasado? Estas normas básicas no son las que yo quería.
iré a ver rápidamente las normas básicas que yo quiero ver con ustedes. Siempre tienen que buscar las normas básicas, las azules. Esta creo que es. Sí, esta es. La otra era una biblioteca de otra cosa que me he confundido. Bueno, entonces, me iré rápidamente a ver la materia que nos interesa. Estoy 88, régimen recursivo, perdón, a partir del artículo 90, ya no hay 80 y nada, 90. Entonces, en el 90 tenemos el régimen específico, las únicas decisiones que son susceptibles de impugnarse. Ahora sí, se ve en pantalla artículo 90. Se ve, ¿no? Se ve, doctor, se ve, se ve. Bueno, pues ahí tienen ustedes, miren, capítulo 7 del título respectivo de las normas básicas, régimen del recurso administrativo de impugnación, el único recurso que nosotros tenemos en las normas básicas. Dice entonces, procederá el recurso administrativo de impugnación y miren ustedes claro, como no conocen estas cuestiones de derecho, contra las resoluciones emitidas y notificadas miren, en una sola frase, tantos errores conceptuales. Primero, no debió decirse contra las resoluciones emitidas, sino contra los actos administrativos, ¿no?, que se señalan a continuación. Contra las resoluciones, dice, cree el que ha redactado esto que la resolución es un acto administrativo siempre, y no es así. Hay actos administrativos que vienen bajo formato de resolución administrativa, pero hay otros que no. Una boleta de infracción, por ejemplo, es un acto administrativo, pero no viene bajo formato, no es una resolución administrativa, ¿no es cierto? Pero es un acto administrativo. Entonces, como no se conocen las cosas, se incurren en estos errores. Dice, emitidas y notificadas en los procesos de contratación. No, es en las gestiones, en los procedimientos de contratación, ¿no? Entonces, esos errores conceptuales son los que habría que corregir en estas normas básicas. ¿Cuándo entonces procederá o contra qué procede? Y ahí están los dos únicos, entre comillas, procesos de contratación, modalidades de contratación, y aquí están las decisiones, los actos administrativos, que obviamente vienen en formato de resolución administrativa, es lo más frecuente, pero no siempre. No siempre. ¿Cuándo? La resolución que aprueba el DBC, el documento base de contratación en la licitación pública, tanto nacional como la internacional. La resolución de adjudicación, el acto administrativo que adjudica. Como siempre, ¿no? Hasta con faltas de gramaticales, poniendo mayúsculas donde no se debe, como si fuéramos alemanes. Los que redactan nuestras normas, yo creo que tienen formación alemana. A todo le ponen mayúsculas. Miren aquí en el 2, los proponentes podrán impugnar las resoluciones emitidas. Por eso es que en España, en las cámaras, hay un pedestal en el que está un miembro de la Real Academia de la Lengua. Terminan diputados, los representantes de discutir un proyecto de norma y pasa a manos del señor de la Real Academia, y él corrige pues estos excesos, ¿no? Entonces,
la resolución que aprueba el DBC, la resolución de adjudicación y la resolución de declaratoria desierta. Fíjense ustedes que en el camino no están otras eventuales manifestaciones, decisiones. Por ejemplo, suspender el proceso entre comillas, ¿no? Entonces, ¿por qué se va a suspender? O alguna otra decisión que podríamos seguramente revisar con un poco más de tiempo. Entonces, en las licitaciones son solamente 3. ¿Por qué son solamente 3? Y aquí miren, en AMPE son solamente 2. Porque la idea es restringir en lo posible la recurribilidad de las decisiones. Aquí hay una, como les dijera, se traduce en la política legislativa, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo, es que si abrimos más el paraguas, si es posible recurrir a otras decisiones, se van a judicializar todos nuestros trámites y se va a paralizar la contratación estatal. Eso es verdad, es cierto, pero pienso yo que no puede ser eso también a costa de los derechos que asisten a los administrados. No podemos ver las cosas únicamente desde el punto de vista del Estado. Claro, esto está así porque todavía estamos viendo las cosas únicamente desde la perspectiva del Estado, pero yo ya les he dicho, una visión completa tiene que ver desde las dos perspectivas que tenemos a ambos lados del mostrador, no puede ser únicamente desde el Estado, ¿no? Yo me acuerdo que en un curso alguien, era un político, era un diputado, llegó a ser un diputado prominente, estaba haciendo su curso y me decía, pero es que el Estado es lo más importante, nosotros somos el Estado. Ese es un error, esa es una visión muy, muy simplista. Nosotros no somos el Estado. ¿Cómo que no? Somos parte del Estado porque somos el elemento poblacional del Estado. Bueno, si fuese así, esa es una noción en otras materias, ¿no? Pero si fuese así, entonces, pues no habrían sujetos de derecho privado, no podríamos decir que el Estado es una persona distinta a nosotros, no podríamos demandar al Estado, no nada, ¿no? Si todos somos el Estado, yo no voy a demandarles a mi hígado o a mis pulmones por no aguantar la ivermectina o el COVID, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de apreciaciones. Y en lo que toca AMPE, en la contratación AMPE, montos mayores a 200,000. Por eso 200,001 hacia arriba. En 200,000 no hay impugnación. 200,001 hacia arriba en AMPE contra las siguientes resoluciones con mayúsculas. Siguientes actos administrativos. El que adjudique el contrato o adjudique la provisión de los bienes o servicios, o contra la decisión de declarar desierta, ¿no?, la contratación. Entonces, miren, todavía es más restringido porque, claro, están viendo desde el punto de vista de lo patrimonial. Y los proponentes podrán impugnar siempre que las mismas, miren, afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos incompleto, perjuicio a sus derechos subjetivos y legítimos intereses, tal como está en la ley del procedimiento administrativo. Es una copia muy pobre, incompleta, parcial de lo que dice la ley del procedimiento administrativo. Y no procederá, por ende, el recurso administrativo de impugnación contra actos de carácter preparatorio. Y ahí están informes, dictámenes. Un dictamen es una opinión, no es una decisión, o inspecciones, o comunicaciones, ni contra ningún otro acto o resolución. Está confundiendo acto o está creyendo que es algo distinto a resolución, que no sean los señalados expresamente. ¿Vieron la redacción? Al momento uno se da cuenta, cuando uno conoce algo más de derecho, de las flaquezas del que ha redactado esto, ¿no? Entonces, si es un abogado que ha redactado esto, yo les diría que vuelva a la facultad un par de años hasta que termine de formarse. Los plazos, ¿no? Entonces, el cómputo de plazos es siempre en días hábiles y se inician en el día hábil siguiente.
y se inician en el día hábil siguiente. Nunca se inician el mismo día, no hay eso. Y generalmente las personas creen que hay, entonces, si me han notificado a las 5, uy, entonces hoy día es el día 1, no. Si hoy día me notificaron a las 5 de la tarde, Grecia Adriana, ¿cuándo es el primer día para hacer el cómputo? Estamos hablando en días hábiles. El siguiente día hábil, doctor. Ya, pero ya dice la norma, pero estoy diciéndole, si hoy viernes me notificaron a las 5 de la tarde, ¿cuándo es el día 1 entonces? El lunes. Si es viernes. Perdón. Muy bien. Y si me notificaran el próximo viernes, ¿cuándo sería el siguiente? ¿Cuándo comenzaría a correr el plazo? El miércoles. ¿Por qué? No, Lunes y martes es feriado. Porque es carnaval, ¿no? Ah, bueno, porque es comadres, etcétera. Entonces no son hábiles, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la autoridad competente para resolver los recursos administrativos de impugnación? Por lo general es la MAE. La MAE, la máxima autoridad ejecutiva. Pero en cambio, ¿no? Hay ciertos ámbitos, por ejemplo, en gobiernos autónomos municipales, en el gobierno autónomo municipal o en el gobierno autónomo departamental, en que la misma MAE, el alcalde, ¿no? El gobernador, o en algún caso, asumen las funciones de RPC, responsable del proceso de contratación, o RPA. Entonces, los recursos administrativos de impugnación, dice, serán resueltos por la MAE de la entidad que ejerce tuición. Y en el caso de esto, que es lo que quiero leer, los gobiernos autónomos municipales, los recursos de impugnación serán resueltos por el Consejo Municipal de Impugnación. Porque en estos, en el Consejo Municipal o en los consejos departamentales, no está muy bien redactada, pero esa es la idea. En las municipalidades, gobierno autónomo municipal, o en los gobiernos departamentales, lo que antes eran las prefecturas, dice, los recursos administrativos de impugnación serán resueltos por el ERAA. ¿Qué es ERAA? Le preguntaremos a Alexander Ávila, ¿qué es AA? ¿Qué había sido AA? Era su tarea. Alexander. Doctor, acto administrativo. No, es autoridad administrativa. Entonces, en el gobierno municipal y en el gobierno departamental, ¿no? Como quiera que es el consejo municipal o la asamblea departamental, la que va a resolver ese recurso, ¿no? Encarga al AA para que lo resuelva. ¿Quién es el AA? Es la autoridad administrativa. Entonces, serán resueltos por el responsable en materia de contratación, el RAA. Entonces, estos recursos administrativos de impugnación deben presentarse, ¿no? Ante quien emitió la resolución, y los deberá remitir ante la MAE o finalmente ante el Consejo Departamental, como es el municipal, o ante la Asamblea Departamental o regional. Nosotros no conocemos aquí gobiernos regionales. En Tarija, por ejemplo, en el Chaco, hay un gobierno regional, ¿no? Es otro nivel de gobierno y tiene también su propia administración. Entonces, el RAA. Bueno, el recurso administrativo de impugnación será presentado por escrito. Pregunta, ¿y qué pasa si lo presenta un analfabeto y dice no sé leer y escribir? Ya no está previsto en nuestras normas. Ahora ya no hay eso, ¿no? Afortunadamente, en los últimos 20 años, desde que la población se ha hecho principalmente urbana, y desde en los últimos 20 o 25 años,
¿no? La mayoría de la población es población urbana y ha accedido, lógicamente, con mayor facilidad a la escuela, a sus hijos. Entonces, hay, yo sé, analfabetos funcionales, ¿no? Gente que dice que supuestamente ha vencido por lo menos 4 o 5 cursos de la educación básica, pero a duras penas pueden reconocer algunas palabras. Entonces, la idea que yo tengo, y siempre les he dicho, ¿qué pasa si se presenta un analfabeto? Bueno, pues entonces hay que levantar acta no dice, pero esa es la solución, levantar acta de su reclamo, de los agravios que está manifestando cuando está impugnando. Y entonces se presenta por escrito, tendrá que tener la identificación plenamente establecida y en su caso el poder, ¿no? Miren, en una otra disposición decía el poder legal. Aquí es el poder de representación, debe ser un superpoder, pues. Si es una mujer, es una chica superpoderosa. ¿Por qué ponen mayúsculas? Y la documentación que se estime que puede servir de prueba, ¿no? Y podrá además realizar, que además eso es lo que se espera, argumentaciones, observaciones, las invocaciones, las disposiciones de manera razonada. Las notificaciones, porque dice las resoluciones administrativas notificadas. Entonces, las notificaciones se realizan vía correo electrónico y o fax. ¿Siguen empleando fax en sus oficinas, señores? No, doctor. Ya nadie emplea pues fax. Y dice, vía correo electrónico. Demesio Miguel, ¿ha visto el día de hoy su correo electrónico? Tengo por si acaso unos 4 o 5 minutos más. ¿Ha visto hoy día su correo electrónico, Demesio? Sí, doctor, he visto, estaba esperando una respuesta, no me han enviado. Ah, lo felicito, qué bien, de los pocos. Milenka, Olga Milenka, ¿ha visto hoy día su correo electrónico? ¿O con qué frecuencia ve su correo electrónico, Milenka? Dicen todos los días, porque ahí recibo las notificaciones también. Ah, bien. Entonces son casos excepcionales. Porque por lo general uno no ve, yo veo mi correo electrónico día por medio, digamos, ¿no? Pero, a ver, Milenka, vuélvame otra vez a responder. ¿Y su WhatsApp? ¿Cuántas veces lo ha visto? Todo el tiempo. Es así, ¿no es cierto? Entonces, eso de poner o de creer que las notificaciones que son más serias y más formales tienen que ir al correo electrónico y al WhatsApp van las chicas, los chistes, o los chicos, o los memes, o los chismes. Ese es un error. WhatsApp es un sistema de mensajería, punto. Lo mismo que Telegram, lo mismo que Signal, en otras partes Signal es como para nosotros el más recurrido en nuestro medio es WhatsApp, ¿no es cierto? En cambio, en Estados Unidos, en Europa, no es tanto WhatsApp, es más Telegram o, en su caso, Signal. Y bueno, es mensajería, es mensajería. Entonces, eso de poner correo electrónico debiera ser suprimido. Serán realizadas electrónicamente, punto. Porque además, fax, eso sí que ya... Milenka, ¿conoce usted el fax? Sí, Licen, sí conozco. Al principio usábamos, hace 10 años atrás, para notificar procesos de contratación, invitaciones, comunicaciones. Sí, ya no. Era fax, era la fotocopia por teléfono, eso es lo que era el fax. Yo me acuerdo que un tiempo estaba con un socio, cuando trabajaba con un bufete con un amigo, y entonces terminó mi sociedad y me dijo, ¿quieres que te lo venda el fax? Yo creí que me hacía un favor, te lo vendo a la mitad de lo que hemos comprado. Ah, ya, le dije, mi amigo, qué tonto que es bien joncito, ¿no? No, eso soy yo, pues. El fax tenía los días contados. Ahora tengo la máquina de fax ahí que no sé para qué sirve. Bueno, entonces,
hay que señalar la dirección electrónica, punto. Ahí podría ser perfectamente un WhatsApp. Yo estoy seguro que Milenka no notifica a través de WhatsApp, y debiera hacerlo. Y debiera hacerlo. Uso el correo institucional. Ya, ahí está. No, pero para los administrados, ¿cómo los notifica? A sus correos, pero mediante correo institucional, para Ya, que sea ya formal. puede usted mandar, pero es que la gente cree que es más serio, ¿no ve? No, es que eso es formal. Usted misma me ha dicho, lo uso para ver las notificaciones, pero podría ser perfectamente en WhatsApp. De hecho, en Estados Unidos y en Europa, en cualquier servicio de mensajería. Es que en Bolivia creemos que el correo electrónico eso es lo serio, lo formal y tal. Y para abrir el correo electrónico hay que ir primero, ¿no? a un buscador, a Google, o abrir en Fox y recién ingresar nuestro correo, poner clave, etcétera. En cambio, en el WhatsApp el chisme no está llegando ese rato. Hay mucha gente que está pasando clases viendo los memes que le han llegado en WhatsApp. Y no les estoy echando la culpa, así nomás es. Yo voy al gimnasio a las 6 de la mañana y la gente, yo no sé cómo hacen sus ejercicios. No están mirando su correo todo el rato. Hacen pesas, están en la cinta sin fin, están mirando. Bueno, es parte del tiempo. Requisitos para la presentación. El recurso administrativo de impugnación será interpuesto, tengo 3 minutos más, ante el RPC o RPA, y miren, 3 días nada más. Entonces es muy abreviado, ¿no? Computables a partir, y dice, computables a partir de la fecha de publicación. No, computables a partir del día siguiente hábil en el que han sido notificados. Entonces, estos son errores que deberían ser corregidos, ¿no? Y si el trámite o el recurso es interpuesto fuera de plazo, no será considerado para el trámite y será de error. Esto que no lo ha redactado un abogado. Lo que debería hacerse es que se declare infundado el recurso o desestimado, como en sede administrativa. Así es, no confundiré con sedes judiciales, ¿verdad? Pero en sede administrativa, como en la ley, se declara el recurso desestimado por cuestiones de forma. Aquí dice será devuelto. Ese es un error. Es típico de alguien que no tiene idea de lo que es el derecho. Lo que les decía hace un momento, el recurrente adjuntará una garantía, ¿no? Y esa garantía, aquí tienen el monto de la garantía contra la resolución de aprobación del DBC, equivalente al 1% del precio referencial, ¿no? Entonces, claro, si el precio referencial es 1.000.000, entonces, ¿cuánto ha de ser el 1%? El 1% de 1.000.000, ¿cuánto es? 10,000. 10.000. ¿Y les parece poco? Miren que a veces hay licitaciones que son 5 millones, 7 millones, $1.000.000. Y entonces, 70.000, $10.000. A ver, consigan $10.000 de hoy a mañana. Entonces, eso hay que pensarlo mucho, ¿no? Contra la resolución de adjudicación o la resolución administrativa de declarar desierta, el 1% de la propuesta, ¿no? Calculado de la siguiente forma. Miren cómo es la danza de los montos, ¿no? Hay algo que en el recurso administrativo de impugnación en sede administrativa ocurre y que es distinto a lo que ocurre en el procedimiento administrativo común. La interposición del recurso suspende el proceso de contratación. He ahí otra de las diferencias, ¿no? Entonces, en cambio, en el procedimiento administrativo común, no se suspende. Y listo. Trámite del recurso administrativo. Una vez recibido el recurso, la MAE instruirá la comunicación del mismo.
a los demás proponentes y señala, ¿no?, contra la resolución que apruebe el DBC, la de adjudicación o declaración declaratoria desierta, y la MAE tiene más tiempo para resolver el recurso que el administrado o el proponente para interponerlo, porque este tiene 3 días y la MAE tiene 5 días. Y lo que hemos dicho hace un momento, resuelto el recurso, ahí terminó. Es en única instancia, la única posibilidad ya será por la vía judicial en el contencioso administrativo. ¿Cómo tiene que ser la resolución que resuelve? ¿Cómo se tiene que resolver el recurso? Se tiene que decir expresamente qué es lo que se está señalando, declarando. Debe haber motivación y fundamentación. No vale decir que el artículo tantos de las normas básicas dice esto. Tiene que ser aplicado al caso. Tiene que ser aplicado. Ese es otro de los grandes defectos en el derecho administrativo boliviano. Creen que como es motivación, fundamentación, es citar en abstracto las disposiciones. No se citan en abstracto. Tienen que ser aplicadas, entendidas desde el caso concreto. Entonces, ¿cuáles son las formas de resolución? Confirmando la resolución impugnada, que es lo que ocurre en el 99% de los casos, no dan su brazo a torcer, o en el 1% cambian, revocan la decisión que ha sido reclamada. Y desestimando el recurso, ¿no?, las formalidades. Aquí también debió ser incluida la presentación de un recurso extemporáneo. Finalmente, el agotamiento de la vía administrativa, como ya lo hemos señalado, ¿no?, resuelto el recurso administrativo, lo único que queda es la vía judicial en la vía contencioso administrativa. Se devuelven las garantías, en su caso, y eso es todo. Señores, hasta aquí hemos hecho la revisión de lo que es la impugnación, por supuesto que de manera muy general, y con esto estamos concluyendo nuestro módulo. Yo les he dicho que tienen que presentar, han presentado ya un trabajo, el anterior fin de semana lo hicieron y debieron haberlo presentado en plataforma este lunes. Para acreditar, ¿no?, su participación en el módulo fuera del listado que yo tengo que entregarle a nuestra coordinadora, les he dicho, ustedes tienen que presentar sus apuntes. Y lo deseable es que hagan sus apuntes como un mapa conceptual. Entonces, se supone que ya tienen sus apuntes, ¿no es cierto? Incluso en este momento ya han terminado de hacer sus apuntes. O, en su caso, terminarán de hacerlo cuando yo termine de hablar y las últimas ideas las plasmarán en sus apuntes. Esos mapas conceptuales de sus apuntes, que son de clase a clase, sugiero que los presenten, les parece, hasta mañana sábado a las 23:55. ¿Qué dicen? Se supone que ya son apuntes que ya los han hecho y solamente es corregir alguna idea, terminar de plasmar lo que se ha hablado en esta última sesión. ¿Les parece esta mañana, sábado a las 23:55? Doctor, ¿no podría ser hasta el día domingo? Generalmente presentamos así los trabajos, por favor, doctor. Día domingo, entonces, 23:55. Sí, por favor, doctor. Sí, doctor. Por favor, doctor. Ana, Miguel, Sandra, casi digo Wilson Jaime, ¿no? Yo soy ese. Ya, entonces, el domingo, señores, tienen hasta el domingo para presentar en un único documento. Cuidado que me estén presentando clase 1, un documento, clase 2, otro documento, clase 3, no, en un solo documento. Ahora, pueden hacerlo más fácil. Inclusive pueden tomar unas fotografías a sus apuntes y las plasman en Word y ya está. Ese es su mapa conceptual. Yo no les voy a exigir que hagan globitos a colores,
fosforescentes y cosas así. No, nada. Si quieren, lo hacen, ¿no? Entonces, eso acredita simplemente su participación. Entrará a la valoración, por tanto, lo que presentaron hasta el anterior lunes y sus apuntes. Quienes no presentaron ese trabajo el anterior lunes podrán hacerlo el día sábado, pero la ponderación será lógicamente por lo menos la mitad, ¿no? En lo que toca a sus apuntes, tienen que presentar entonces hasta el día domingo a las 23:55. Señores, ¿alguna duda? Tienen que presentar en la plataforma. No, por eso no les estoy dando ningún correo electrónico, ni mucho menos, ¿no? Para que quede ahí la constancia y yo pueda ingresar el día lunes y evaluar y corregir. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre estos aspectos antes de retirarnos? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Respecto a todas estas impugnaciones y demás, en el artículo 100 menciona, un momentito, estoy en el artículo 100, el silencio administrativo positivo, que dice la ausencia de resolución, que menciona la ausencia de resolución que resuelve el recurso administrativo de impugnación en los plazos establecidos para el efecto, implicará la aceptación del recurso interpuesto. Pero ¿cómo se podría materializar esto? No sé quién está con su micrófono, pero ¿cómo se puede materializar esto si no responden, si de repente al tema del silencio, porque bueno, es un tema más de detalle, pero tiene su importancia, es verdad. Silencio quiere decir que en el tiempo esperado, María Asunta, cierre su micrófono, en el tiempo esperado para resolver el recurso, la autoridad no se ha manifestado. Entonces tiene 5 días, ¿no es cierto? Eso hemos visto. Entonces día 6 no dice nada, día 7 no dice nada. Entonces, claro, yo sé que incluso hacen cosas como esta, ¿no? Le ponen fecha pasada y dicen es que no se notificó porque el sistema no estaba funcionando, porque teníamos problemas técnicos. Muy rara vez va a ocurrir que se dejen vencer con el tiempo, porque además, si dejan transcurrir el plazo sin pronunciarse, hay responsabilidad administrativa, por lo menos, ¿no? Entonces, pero la idea es que si no se pronuncia, entonces opera el silencio administrativo. El silencio administrativo es de 2 tipos. Uno es el silencio administrativo negativo y otro es el silencio administrativo positivo. En sede administrativa en general, y así está en la ley del procedimiento administrativo, no se pronuncia la autoridad en el plazo señalado, para resolver, sea el recurso de revocatoria o el recurso jerárquico. Entonces, hay silencio administrativo negativo. ¿Negativo en qué sentido? Negativo en el sentido de que ha negado revocar o ha negado modificar en el jerárquico, ¿no?, lo que ha pedido el administrado. Entonces, como si lo hubiera rechazado. Si digamos es en el de revocatoria, como si lo hubiera rechazado, y entonces puede interponer el recurso jerárquico correspondiente, ¿no? Entonces, ese es el silencio administrativo negativo. Este es silencio administrativo positivo. Son muy infrecuentes los casos. Hay aquí en electricidad, hay 2, en las normas del sistema regulatorio en electricidad hay 2, en telecomunicaciones hay 2 o 3, en materia tributaria creo que hay 1, es decir, son muy pocos los casos de silencio administrativo positivo. Y el silencio administrativo positivo, ¿qué significa? Que no se pronunció la autoridad y por tanto el administrado, aquí en este caso el proponente, debe entender que su reclamación ha sido aceptada, que ha salido positiva para él. ¿Creen ustedes que eso va a ocurrir? No va a ocurrir. Antes que haya un silencio administrativo positivo, van a mover las fechas y van a decir en el peor de los casos, sí, debió haberse expedido hace 3 días, lo ha hecho, sin embargo no hemos podido notificar porque justo cayó el sistema
la plataforma de la oficina y por eso no se pudo hacer la notificación oportunamente. ¿No? Tienen incluso hasta 5 días. Entonces, muy rara vez ha de ocurrir lo de un silencio administrativo positivo. Ahora, yo cuento los días, soy un proponente. Y entonces se venció el plazo, solicito incluso mediante nota escrita, el pronunciamiento de la autoridad ante quien he presentado el recurso administrativo de impugnación, ¿no? Y si esto ha ocurrido, si efectivamente hay un silencio administrativo positivo, entonces se reabre el proceso y se establecen nuevos plazos, pero eso no va a ocurrir porque, vuelvo a decir, es una práctica pésima, por supuesto, pero inveterada en la administración pública de señalar fechas que no han ocurrido en la realidad, a veces se han hecho vencer simplemente con el tiempo, ¿no? Porque justamente si hay un silencio administrativo positivo, eso significaría que lo que estaba pensando hacer la administración se va a ir al traste, ¿ah? Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué es muy infrecuente, muy rara vez ocurre un silencio administrativo y que aquí obviamente está establecido como positivo, más todavía un silencio administrativo positivo. En cambio, en el resto de las administraciones, o bueno, en ocasión de los procedimientos administrativos comunes, el silencio administrativo muchas veces es mucho más frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque es silencio administrativo negativo. La regla en general es, y no solamente en Bolivia, sino en cualquier parte del mundo, que si hay silencio administrativo debe reputarse como negativo. Y solo en contados casos se dice que es positivo. Este es uno de esos contados casos. No sé si con esto ya le he aclarado, Milenka, lo que usted me estaba preguntando. Sí, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, inclusive sobre la evaluación y la presentación de la constancia o acreditación de sus apuntes? Es una manera de establecer que hubo participación en clases. Nada, señores. Bien. Muchas gracias a todos ustedes. Me siento siempre privilegiado de poder colaborar desde mis conocimientos, mi experiencia, ¿no?, en la formación de los diplomados y en la Fundación IDEA, por supuesto que tengo ya varios años y ellos me confían en esta parte. Supongo que es por lo de los recursos administrativos, porque para ello se necesita un criterio más bien jurídico. Y bueno, es una de las áreas, tengo una maestría en Derecho Administrativo y mi doctorado es Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, entonces supongo que ello explica el por qué me confían los cursos de posgraduados como ustedes, a los que yo les reconozco, por supuesto, mi gratitud por haber asistido incluso con benevolencia a la exposición de los temas que me ha tocado resolver. Muchas gracias por su participación, por la presencia de ustedes, y será hasta una otra ocasión en que podamos encontrarnos, ojalá en circunstancias así gratas, por lo menos para mí, cuáles son las de la actividad administrativa o finalmente en otro ámbito. Muchas gracias nuevamente, buenas noches y permiso. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Todos, Sandra, Maribel, adiós. Hasta luego, Adiós. doctor. Buenas noches. Adiós. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Bendiciones. Gracias, Liz. Amén. Hasta en otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, Liz. Que le vaya muy bien. Que le vaya bien, doctor. Gracias. Gracias, Grecia. Muchas Buenas gracias, noches, doctor. Tenga buenas noches. Roberto, gracias. Adiós. Que le vaya bien. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. David Iber, ¿dónde se perdió? No respondió a la lista, a las Sí, preguntas. pero he estado escuchando, es que tengo problemas de sonido, mi audio estaba fallando, estoy bien con una computadora y es antigüita nomás, entonces he estado escuchando, siguiendo nomás ahí las clases. Que tiene usted por lo menos donde apoyarse en su asistencia, quédese tranquilo. Bueno, gracias, David, y que le vaya bien. Licenciado, a ver si nos puede ayudar, tal vez nos podría subir algunos
algunos recursos de apelación, tal vez unos modelitos o algunos que se hayan hecho, tal vez la forma como se han presentado, tal vez, por favor. En el SICOES van a encontrar. Ah, ya. No, y hay un módulo donde tienen que entrar a SICOES y ahí van a poder bajar ese material, ¿ya? Ya, Listo. muchas gracias, pues, licenciado. Listo, adiós, hasta luego. Con gusto, doctor. Gracias nuevamente por todo y qué bueno aprender nuevamente con usted. Un abrazo, doctor. Gracias, que le vaya bien, Jason. Adiós, adiós. Ahora sí, los corto.